Entonces, ¿qué es el constructivismo? Una posición epistemológica. Ya, ¿no te parece bien eso? ¿Qué es el constructivismo? Da el significado, una explicación de cómo se construye el conocimiento. Ya está. Y no se trata de una concepción educativa. Te aclaró en la primera oración. ¿Ve? No es una concepción educativa, sino es cómo se construye el conocimiento. Muy bien, entonces me voy quedando con esa primera idea, que el constructivismo es una explicación de cómo se construye el conocimiento. No estoy diciendo idea principal, ¿ah? Solo lo que estoy entendiendo. Sigo. Por ello, me acuerdo de este marcador. El por ello es causa-efecto. Muy bien, ¿cuál es el efecto de esto? No se puede hablar en sentido estricto de una educación constructivista, ni las explicaciones constructivistas sobre la formación del conocimiento pueden traducirse directamente al terreno de la práctica educativa. Ya. ¿Qué me está diciendo? No tengo que hablar de la palabra educación constructivista ni reducir todo a una situación educativa. Eso me está diciendo, ¿ve? Continúo. El constructivismo trata de explicar cómo se forman los conocimientos. Alto ahí. Qué bueno que es el autor que me vuelve a repetir la idea inicial. ¿Ve? ¿Qué te decía en la primera oración? Que el constructivismo es una explicación de cómo se construye el conocimiento. Y abajo dice, el constructivismo trata de explicar cómo se forman los conocimientos. Te repite la idea para que se te quede, cómo se forman los conocimientos. Mientras que la educación es una práctica social que busca formar individuos que puedan desarrollarse y adaptarse a la sociedad en el que les ha tocado vivir. Y tiene más el carácter de un arte o una práctica que de una ciencia. Ya, me está diciendo en esta parte de que la educación, ¿de qué se encarga la educación? Es una práctica social, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tiene el rasgo de arte o de práctica? ¿No? Es una práctica social, forma individuos que se adapten a la sociedad, pero tiene más el rasgo de arte o de práctica. Eso estoy entendiendo. Ahí me habla de la educación. ¿Ve? Te estás dando cuenta cómo es que nosotros estamos procediendo, te estás dando cuenta. Estamos leyendo y estamos utilizando los marcadores para poder entender el texto. De este primer párrafo, porque tenemos dos párrafos, ¿qué entendí? Que el constructivismo es una explicación de cómo se construye el conocimiento y segundo, me habla de la educación, que es una práctica social que tiene el carácter de arte de práctica. Muy bien. Ahora, dato muy importante, esta parte de la diferencia entre constructivismo y de la diferencia con la educación, ¿quién me lo da? Del Val, el año 90. Ya, él es el que me hace esta aclaración. Continúo. Los fines y los objetivos de la educación están dictados por las necesidades sociales y una teoría epistemológica puede decir poco acerca de ello. ¿Qué estoy entendiendo? Que las necesidades sociales exigen dictar o dar los fines y objetivos de la educación. O sea, la educación depende de la necesidad social. Eso te está diciendo. Lo mismo que está arriba. Continúa. El constructivismo nos ayuda a entender qué es lo que sucede en el interior del sujeto cuando trata de formar nuevos conocimientos. Ya, estoy entendiendo que el constructivismo me trata de explicar qué pasa dentro del sujeto cuando va a construir sus conocimientos. Muy bien. Continúa. Estoy entendiendo. Por ello, efecto, puede ser una teoría útil para explicar los efectos que tienen las prácticas educativas. Puede ser, pero no puede prescribir de ninguna manera lo que debe hacerse, que depende de decisiones sociales. Interesante. No puede prescribir de ninguna manera lo que puede hacerse. ¿Quién no puede prescribir? El constructivismo. O sea, el constructivismo no nos dice qué debe hacerse. No es que nos da las recetas. No, porque eso va a depender de las decisiones sociales. ¿Qué más? Nos puede ayudar. ¿Quién nos puede ayudar? El constructivismo. Nos puede dar a entender por qué los sujetos no entienden algunas cosas. Me ayuda a entender eso. O las entienden de manera diferente a cómo intentamos enseñárselas. Ya, entonces,
¿Qué me da el constructivismo? Ayuda a entender por qué las personas no entienden o por qué entienden de manera diferente. Continúo. Lo que está proponiendo es que el sujeto necesita construir sus conocimientos, repite otra vez, y que nosotros no podemos dárselos ya construidos. Fácil, entonces, ¿de qué me está hablando en todo este segundo párrafo? ¿Qué es el constructivismo? Y te explica en qué consiste, te explica cómo es eso de construir el conocimiento, te explica eso. Entonces, ahora sí entendí por qué al inicio me decía que es una posición epistemológica. Es una posición epistemológica porque no es una concepción educativa, como lo puede ser de repente algo de la educación, sino te explica cómo se construye el conocimiento, ¿no? Cómo se construye el conocimiento. Muy bien. Entonces, nos estamos dando cuenta, estimados amigos, estimados educadores, que en este texto lo primero que hice que es leer y entender este uso de los marcadores. Entender el uso de los marcadores, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy tratando de entender. Muy bien, y con eso he captado mejor el contenido del texto. A través del uso de estos marcadores entendí mejor que este texto me habla del constructivismo y lo diferencia de lo que es la educación, ¿no? Lo diferencia de lo que es la educación. Muy bien. Esta es una siguiente estrategia, ¿no? ¿Cuál es? Entender el uso de los marcadores que estábamos hablando al inicio. Pero ahora, de repente alguien dirá, profesor, yo entendí lo mismo, pero yo he elaborado un organizador. ¿Así? Claro, mire, alguien puede decir esto, ¿no? Yo entendí esto de esta lectura, que el constructivismo sí es una posición epistemológica, porque eso dice el texto, y no es una concepción educativa. Versus la educación, porque me habla de la educación, que sí es una práctica social. Allá está diferenciando. Constructivismo es una posición epistemológica y la educación es una práctica social. Muy bien. Me sigue diciendo el participante. El constructivismo explica cómo se construye el conocimiento y la teoría para explicar efectos de las prácticas educativas. Mientras que la educación forma individuos que puedan desarrollarse y adaptar a la sociedad. Es un versus entre constructivismo y educación. Sigue con el constructivismo. No es una indicación de lo que se debe hacer en la educación. Sí es por qué los sujetos no entienden. Eso me da el constructivismo. Dice en la segunda parte, ¿por qué los sujetos no entienden? Muy bien, entonces, si una persona, alguno de ustedes ha elaborado este organizador, excelente. Alguien dirá, ¿hay alguna pauta? ¿Hay alguna sugerencia para poder elaborar este organizador? No. Los organizadores son libres. Los organizadores que representan la información son libres, porque usted puede ir construyéndolo de acuerdo al contenido. Y en este caso, de acuerdo a este contenido, esta persona ha podido colocar constructivismo por un lado, educación por el otro lado. Y ha diferenciado qué es y qué no es el constructivismo y qué es la educación. ¿Está bien? Claro que está bien. Esa es una estrategia, la estrategia de elaborar organizadores, ¿no? Muy bien, a ver, vamos ahora a las preguntas, ¿ya? Vamos a las preguntas, estimados educadores. A ver, primera pregunta. De acuerdo al texto, es cierto. Ustedes pueden escribir por el chat. A. El constructivismo adopta una posición epistemológica. B. Solo se puede hablar de constructivismo en sentido general. C. El constructivismo no es una concepción educativa. D. Las explicaciones constructivistas permiten la formación del conocimiento. Muy bien. ¿Cuál sería, a ver, la respuesta? Pueden escribir por el chat, porque sería bueno que también participemos ahí escribiendo y escribiendo y escribiendo, ¿no? ¿Cuál de los cuatro? A ver, vamos a ver el chat, ¿ya? Vamos a ver por acá. Wow, habría muchos mensajes. D, muy bien, la letra C, la letra D, la letra C, la letra D.
Hay una pregunta que la vamos a resolver en un momento. Muy bien. Listo. Ok. Definitivamente, la respuesta es la letra C. Porque está literalmente en el texto. El constructivismo no es una concepción educativa. Ah, y alguien dirá, pero profesor, lo que dice en la letra D, las explicaciones constructivistas permiten la formación del conocimiento, no te dice las explicaciones constructivistas. No, no te dice que son las explicaciones, sino qué es lo que te dice, de qué te está hablando. Te está hablando que la posición epistemológica es una explicación de cómo se construye el conocimiento. ¿Ve? Eso es. La posición epistemológica es una explicación de cómo se construye el conocimiento. Lo que pasa es que en la letra D las palabras se han juntado y ha sido un potente distractor. ¿Ve? Justamente sobre eso vamos a hablar en un par de diapositivas más adelante para que nosotros podamos apreciar, para que nosotros podamos ver sobre cómo se construye una pregunta dentro de un ámbito de comprensión lectora, ¿no? Muy bien. Vamos, estoy viendo unas 2 o 3 preguntas que los voy a absorber cuando terminemos de responder las preguntas. ¿Te parece? Muy bien, estoy viendo que es el maestro Renato, que tiene 3 preguntas que ahora lo vamos a absolver, estimado maestro. Ahora lo absolvemos. Vamos a la segunda pregunta. Se tiene el cuadro 1, constructivismo y educación, ¿no? Nosotros hemos visto dentro de este texto que se presentaban estos dos elementos. Nos dice X en constructivismo y al otro lado práctica social. Y debajo de constructivismo, explicar cómo se forman los conocimientos y al otro lado Y. 2. De acuerdo a las ideas del texto, ¿qué concepto se ubica en X en el cuadro 1? ¿Qué concepto se ubicaría acá? A ver, usted analice, tiene el texto al costado, revíselo y a ver cuál sería la respuesta. ¿Lo hemos entendido? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A, concepción educativa, B, explicación cognitiva, C, formación de conocimiento, D, posición epistemológica. A ver, ¿cuál sería? Y creo que todos coincidimos, ¿no? Estaba viendo la respuesta que estaban escribiendo y sería posición epistemológica. Ahora de repente uno dirá, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? Porque para mí puede ser alguna otra palabra como la C. El cuadro que tenemos es un cuadro diferenciativo, ¿no? Cuadro diferenciativo. El cuadro diferenciativo, ¿para qué sirve? Para mencionar las diferencias entre uno y otro elemento. Entonces, cuando tú colocas diferencias, las diferencias se colocan en base a un criterio. ¿No es así? ¿A qué me refiero? Primer criterio, definición. Definición de uno, definición del otro. Segundo criterio, rasgos. Rasgo de uno, rasgo del otro. Cuando yo veo un cuadro diferenciativo, siempre está en base a criterios y los criterios son tácitos, ¿no? Entonces, si en la parte de la derecha de educación me dice práctica social, entonces me está dando qué es, cuál es ese género, qué es la educación, es una práctica social, de acuerdo al texto. Entonces, ¿qué es el constructivismo? De acuerdo al texto, una posición epistemológica. ¿Ve? Entonces, el primer criterio es ese rasgo de género de las definiciones. Por eso es que en la X iba posición epistemológica. Conservando la idea, me dice, de acuerdo a las ideas del texto, ¿qué concepto se ubica en Y en el cuadro 1? Arriba ya hemos visto que es posición epistemológica, ahora en Y. Igual,
Tiene que haber un criterio para poder colocar este dato. ¿Qué criterio? ¿La definición, el rasgo, la característica? A ver, analice usted y coloque la letra que es la respuesta. La respuesta sería la letra B, ¿no? Porque está en el texto. Formar individuos que puedan desarrollarse y adaptarse a la sociedad. ¿Por qué? ¿Cuál fue el criterio? Si arriba era el género de la definición, en la parte de abajo viene a ser la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del constructivismo? Explicar cómo se forman los conocimientos. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Que está en el texto, formar individuos que puedan desarrollarse y adaptarse a la sociedad. Muy bien, sencillo y fácil. Ahora vamos a absolver las preguntas del maestro Renato, ¿no? Que nos hacía hace un instante. A ver, vamos a regresar por acá para poder buscar las... Bien, aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice, una estrategia de formar organizadores. Allá, lo que les estaba mencionando, ¿no? La formación, más que formación, la elaboración de un organizador es una estrategia. ¿Cómo se elaboran los organizadores? Matilde Frías nos sugiere lo siguiente. Primero, o sea, leo el texto, entiendo y saco una lluvia de ideas, entre 8 a 10 ideas. Entre 8 a 10 ideas. Anoto. Y estas ideas las voy colocando de manera libre. Puedo partir a través de conceptos que se van entrelazando con flechas. Puedo partir de repente de oraciones completas que pueden vinculándose por flechas o por gráficos o símbolos, o de repente puede ser que los coloque de una manera escalonada. La elaboración de organizadores nos permite entender que la base previa es hacer una relación de oraciones para luego pasarlo al organizador. Si ya tenemos la práctica constante, esta primera parte de hacer una relación de oraciones la podemos desaparecer, la podemos obviar. Y de frente puedo hacer mis organizadores. Tan parecido a como una toma de apuntes. Usted recordará, cuando hace una toma de apuntes, está escuchando y está anotando con gráficos, con rectángulos, con cuadrados, con flechas. Algo así es la estrategia de elaboración de organizadores. Entonces, la estrategia de elaboración de organizadores dentro de la lectura me permite anotar conceptos clave o si no oraciones clave y luego las voy vinculando con oraciones, ¿ya? Con flechitas. Su siguiente pregunta es, bueno, creo que la respuesta es la B, ya la hemos absuelto. Por acá veía otra pregunta, bueno, el número. Aprender un conocimiento. El conocimiento, más que aprenderlo, sería construirlo, ¿no? Los conocimientos se van construyendo y se van elaborando. Una vez que se construyen y se elaboran, una vez que se construyen y elaboran, entonces yo puedo ir sacando el uso, la utilidad del conocimiento. Y entonces voy generando el contexto del aprendizaje. ¿Ve? Entonces el término apropiado sería construir el conocimiento y una vez tenido eso, voy generando su contexto de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, a ver, no veo alguna otra pregunta. Al comprender. ¿Qué implica el comprender? El comprender ya dentro de esta estrategia de la neurociencia implica de que ya voy ahora a conocer la teoría. ¿Cuál es la teoría que me ayuda a todo esto? ¿No? Entonces, vamos a recordar este detalle que hemos explicado la semana pasada. Este detalle dice lo siguiente. Conocer el propósito, acuérdense de lo que hemos explicado, conocer el propósito de la actividad que voy a hacer determina la cantidad de energía que voy a utilizar y qué áreas cerebrales voy a emplear, ¿no? Cuando yo tengo bien claro el objetivo, la finalidad, la meta que voy a conseguir, entonces mi energía se dosifica. Puede ser muy intensa en un momento, puede ser mínima en otro momento, ¿no? O de repente hasta puede ser bastante relativa. Y eso me permite también entender qué parte de mi cerebro se activa. Y cuando entiendo las partes cerebrales que se activan, ya puedo saber cómo estimularlas, cómo motivarlas. Entonces,
Retomando esa explicación que hemos dado la semana pasada, podemos decir de que conocer los objetivos de nuestras actividades, es importante para saber qué hacer. Si no conocemos los objetivos, entonces yo voy a estar perdido y voy a estar divagando y voy a hacer una cosa y otra a la vez, ¿no? Una cosa y otra a la vez, ¿ya? Entonces es importante conocer los objetivos, las finalidades de las actividades que voy a hacer. ¿Y dónde están localizadas? Usted está viendo ahí la imagen en el lóbulo frontal. Tu lóbulo frontal, toda la parte de adelante, se encarga de elaborar tus planificadores para saber qué hacer por día o por semana. Elaborar los planificadores. Tu lóbulo frontal se encarga de regular las actividades y la energía y de decir qué puedes hacer o qué no puedes hacer. De eso se encarga tu lóbulo frontal, ¿no? Entonces, viendo eso, viendo todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro funcionamiento cerebral, vamos ahora a conocer los objetivos de nuestra lectura. Los objetivos de nuestra lectura. ¿Para qué voy a leer? Ahora, de repente alguien dirá, pero ¿eso es parte de una estrategia? Sí, tercera estrategia. Ya te he dado tres hasta ahora. Te he dado tres hasta ahora. Uno, el primero, es el momento gramatical, conocer los marcadores. Recuerda, los marcadores, las funciones y los usos. Dos, cómo comprender el texto, ¿no? Puede ser a través de oraciones o a través de algún organizador. Y tres es esta. Es importante que antes que usted lea, pueda conocer sus objetivos de la lectura, ¿no? ¿Y por qué? Reitero, de acuerdo a las neurociencias, estimados participantes, si yo no tengo bien en claro, si no tengo bien en claro para qué voy a leer, entonces toda mi energía se disipa y no comprendo. Ese simple hecho de decirle a mi cerebro, lee para aprender, ayuda a tu cerebro. Ayuda a tu cerebro, porque sabe cuánta energía utiliza y qué partes del cerebro se activan. Entonces, antes de que usted lea, y también sugiera eso a sus estudiantes, para usted y para los estudiantes de cualquier nivel, siempre trácense un objetivo. Los objetivos que estamos viendo en la presentación corresponden a Isabel Solé, ¿no? Este es el texto, Estrategias de Lectura, de Isabel Solé, ¿ya? En el texto Estrategias de Lectura de Isabel Solé nos menciona 7 objetivos para leer. No son los únicos, nos dice ella. La lista no está cerrada. Puede haber muchos más, ¿no? Puede haber muchos más. Primer objetivo, leer para obtener información precisa. Segundo, leer para seguir instrucciones. Tercero, leer para obtener información de carácter general. Cuarto, leer para aprender. Quinto, leer para revisar un escrito propio. Sexto, leer por placer. Séptimo, leer para comunicar un texto en un auditorio. Tenemos 7 objetivos que nos plantea Solé. Repito, la lista no es cerrada, no lo es. Puede haber muchos más dependiendo del contexto. Entonces, como tengo 7 objetivos que puedo trazarme para leer, la idea, mi estimado educador, no es solo saber que hay 7, sino saber qué implica ese objetivo. Una vez que yo entiendo, una vez que comprendo qué implica, lo voy a poder utilizar. Y mi cerebro me va a agradecer porque cuando el cerebro comprende la finalidad, cuando comprende el objetivo, entiende más rápido y capta más rápido. Entonces vamos a ver uno por uno, ¿te parece? Uno por uno. Leer para obtener una información precisa. A ver, la imagen es clara, me parece, usted está observando. Cuando uno lee para obtener la información precisa, no te interesa todo el texto, no, sino solo esa palabra, esa fecha, esa idea que buscas, ese nombre. Buscas una información precisa, así como buscar un número telefónico en una guía, de esas de antes que había, o así como buscar una palabra en el diccionario, así como buscar una fecha en un compendio, así como buscar un nombre en una enciclopedia, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, cuando leemos para obtener una información precisa,
Tengamos claro el propósito. ¿Cuál es? Localizar el dato que te interesa. Solo te interesa un dato, no es todo el texto, solo un dato. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees cuando tú buscas una información precisa? Tu lectura es selectiva. Tu vista se vuelve tan rápida que empieza a diferenciar. Si tú buscas 1879, tu vista tiene la huella psíquica en el cerebro y empieza a seleccionar todos los que tienen esos dígitos. Es selectiva. Anticipada, ¿por qué? Porque de manera previa ya sabe qué va a buscar y es una lectura sumamente rápida. ¿Qué haces tú como lector? Diferencias el dato que te interesa de otros, porque pasas la hoja, pasas la otra hoja y pasas la otra hoja. Los distingues y prestas atención cuando encuentras el detalle, ¿no? Ejemplos, ¿cuándo puedes utilizar este tipo de objetivo? Cuando buscas un significado en el diccionario, cuando lees los subtítulos de un texto para localizar un dato concreto, cuando lees el índice de un libro para dirigir tu lectura hacia la información que estás buscando. Cuando lees un texto superficialmente, así ojeas, buscas un dato específico, o cuando buscas una fecha o un personaje. En esos contextos, uno puede utilizar este objetivo, ¿no? Entonces, leer para obtener una información precisa implica de que nosotros vamos a leer para buscar un dato. Vamos a leer para buscar una información concreta. Y no es leer para entender todo, sino para buscar solo la información que a mí me compete. Nada más, ¿ve? Entonces, cuando ya sabe usted en qué casos puede utilizar este objetivo y tienes que colocarlo en tu cabeza para que tu cerebro te ayude a buscar rápidamente. Recuerde usted que la competencia lectora la tiene en su cerebro desde la rodilla hasta el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, toda esa parte se activa cuando lo exiges en un objetivo determinado. Vamos con un segundo objetivo, leer para seguir instrucciones. Tenemos la imagen que nos ayuda. Leer para seguir instrucciones, ¿qué implica? ¿Qué implica? Implica que debo de entender todo, porque para seguir instrucciones necesito captar todos los detalles. No me puedo perder de ninguna información. ¿Qué más? Necesito leer y grabarme la secuencia, porque si voy a seguir instrucciones, necesito respetar la secuencia y no las puedo alterar, porque si las altero, puedo tener un resultado diferente al esperado. ¿Ve? Por eso es que el propósito de este objetivo es saber cómo hacer algo concreto, saber cómo hacer, a diferencia del otro, que era solo buscar un dato. Acá, sabes cómo hacer algo. ¿Cuál es la metodología? Comprender el texto a cabalidad es una lectura significativa y funcional. Funcional quiere decir que tiene utilidad, que te sirve para hacer algo, ¿no? ¿Qué hace el lector? Nosotros como lectores controlamos nuestra comprensión para asegurarnos de que hemos entendido. Es como cuando tú lees una receta. Si no has entendido alguna parte, la relees para que te asegures de que eso es lo que vas a hacer. Es como una directiva del Ministerio de Educación. Tienes que leer para saber cómo aplicarlo en tu aula de clase. Es como un reglamento que te da el decano para saber qué debes hacer y qué no debes hacer dentro de tu trabajo. ¿Ve? Por eso es que requiere haber entendido. ¿Cuándo puedes utilizar este objetivo? Puedes utilizar cuando lees las bases de una directiva, o si no, los pasos a seguir para preparar un postre, o si no, las indicaciones de una evaluación o tarea, o si no, las instrucciones del uso de un artefacto, o si no, las reglas de un juego junto con el resto de los jugadores. ¿Ve? En estos casos se utiliza esta lectura para seguir instrucciones, ¿no? Para seguir instrucciones. Muy bien. Hasta acá, sobre estos dos objetivos, estos dos primeros objetivos. Y repito, ¿por qué tenemos que establecer un objetivo? Tenemos que establecer un objetivo porque tu cerebro va a dosificar la cantidad de energía.
¿Ve? La cantidad de energía. Muy bien. Entonces, como va a dosificar la cantidad de energía, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros debemos entender, es que tengo que ponerle un objetivo para que mi cerebro haga lo que yo le estoy mandando, ¿no? A ver, 15 segundos. 15 segundos. Escribe algo breve, a ver. Y si no puedes escribir porque te parece la idea muy larga, confío en que usted lo está reproduciendo en su espacio. De ahí donde estás hablando, ¿no? Haz esta tarea. Date estos 15 segundos para que diferencies qué es leer para obtener información precisa y qué es leer para hacer instrucciones. A ver, 15 segundos para que sintetices y diferencies los dos objetivos de la lectura. Muy bien. Ojalá que hayas hecho la síntesis y me hayas apoyado. Apóyame, por favor, en este proceso para que también tú te beneficies, ¿no? A ver, establece las diferencias. Muy bien, maestra Ingrid. Nos dice, es importante para saber a dónde vamos a ir o qué queremos hacer en nuestra lectura. Muy bien, claro, por eso es importante los objetivos. Gracias, maestra Ingrid. Y, maestra Ávila nos dice, leer para buscar o obtener información precisa es localizar un dato. Muy bien, la lectura es rápida. Leer para hacer instrucciones es entender los detalles y se debe grabar la secuencia. Excelente, maestra. Se grabó los dos puntos clave. Maestro Edgar nos dice, es una lectura selectiva. El primero, muy bien. Y el segundo es una lectura que requiere la comprensión global y detallada. Excelente. Y maestra Erika nos dice, el primero nos permite encontrar un dato que nos interesa y el segundo una lectura completa del texto. Fenomenal. Muchas gracias por su participación, de verdad. Mil gracias. Vamos ahora con los dos siguientes, ¿te parece? Leer para obtener una información de carácter general. A ver, piensa, ¿será igual que los anteriores? Definitivamente que no. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace diferente? A ver, vamos a ver. Mira la imagen, mira la imagen. Ese leer para obtener información general lo tienes en la imagen. ¿Qué está haciendo esta persona? Está pasando las hojas, ¿no? Es como cuando tú tienes el texto y pasas las hojas, te detienes en una página, vuelves a pasar las hojas, otra página y así sucesivamente. Entonces ya vas teniendo la noción. Leer para obtener una información de carácter general consiste en que debemos de saber de qué trata el texto y saber qué pasa. Esa es la intención. ¿De qué trata un texto y saber qué pasa? En el desarrollo, lo importante es que cuando usted está leyendo para obtener la información de carácter general, usted va a tomar decisiones. Si sigues o no sigues leyendo. Si profundizas o no. Es una lectura selectiva porque te permite ver si vale la pena continuar leyendo para que te beneficies o lo suspendes porque no te está favoreciendo en algo, ¿no? Es usted lee guiado por sus intereses y objetivos. ¿Cuándo se utiliza esta lectura? Cuando lees los titulares de las noticias para saber si sigues leyendo o no. Lees los titulares y dices, esta noticia me interesa, sigo leyendo. Esta no me interesa, la dejo de lado. Ve, información de carácter general, ojeadas. ¿Cuándo más utilizas? Cuando lees para identificar ideas principales de un texto y decides si profundizas en él o no. Estás leyendo, encontraste la idea principal y dices, sí, vale la pena continuar. O no, mejor, no me favorece. Procedo a buscar otro texto. Tercer ejemplo, cuando lees las reseñas de los libros o las contratapas. Por ejemplo, si usted está viendo mi cámara, en los textos hay una solapa, ¿no? Hay unas solapas donde puedes encontrar a veces la sinopsis o la explicación del contenido del libro. Entonces, usted puede leer eso para ver de qué trata el texto y si vale la pena o no continuar. O si no, en las contratapas, o si no, de repente en la parte final. Entonces, leer para obtener la información de carácter general implica de que cuando leo,
Estoy en la capacidad de decidir si sigo leyendo o no sigo leyendo, si suspendo o no suspendo, debido a la información que tengo, ¿no? Es una lectura de ojeada. Esa es la información, leer para obtener información de carácter general. Distinto a los otros, ¿te has dado cuenta? Mientras que en el primero buscas un dato y es una lectura rápida, en el segundo buscas entender todo y retener la secuencia, en el tercero es ojeada, vista panorámica, entender la idea y decides si continúas. Cuarto objetivo de la lectura, leer para aprender. La imagen también te ayuda. Si estás viendo la imagen, con eso tiene que ver leer para aprender. ¿Con qué? ¿Con qué? Leer para aprender implica leer para retener, reproducir y usar información. Repito, leer para aprender implica leer para retener, reproducir y usar la información. Eso es leer para aprender. Cuando uno lee para aprender, la lectura es un tanto más lenta, más calmada, y usted tiene que subrayar o sumillar o hacer algo en el texto para que le ayude a retener. ¿Ve? Tiene que hacer algo a diferencia de los otros. Entonces, el propósito es ampliar tus conocimientos con los que dispones a partir de la lectura. Ampliar tus conocimientos. ¿Cómo se desarrolla? A través de procesos de autointerrogación, en el que usted dice, ¿estoy entendiendo o no? Ah, escucha, ¿estoy entendiendo o no? Si es sí, continúas. Si es no, tengo que releer. Porque la idea acá es ampliar tus conocimientos. ¿Qué más? Es una lectura lenta. No es tan rápida, tan veloz. Ahora es un tanto más pausada y en algunos casos hasta tienes que releer porciones de información para aprender. Porque cuando usted le dice a su cerebro, lee para aprender, la parte que más se activa es todo el lóbulo frontal. Y al activar todo el lóbulo frontal, atento y atenta a este dato, al activar todo el lóbulo frontal hay mayor consumo de energía. Y al consumir energía te desgastas más. Por eso tienes que comer. ¿Ves? Por eso tienes que comer. Entonces, leer para aprender, por ejemplo, en el caso de la educación básica regular, aquellos que han leído para su nombramiento, para su ascenso, el momento en el que han estudiado ha sido un estudio constante y tenías que alimentarte bien porque el lóbulo frontal consume mucha energía. Recuerda que mientras más piensas, más caloría consumes, por eso hay que comer, ¿no? Se vuelve un tanto más pausado. Alguien me dirá, profesor, yo cuando leo para aprender, yo leo rápido, y entiendo. Tú crees que entiendes, pero en el fondo hay muchos vacíos. Solo te has quedado con ideas vagas. El leer para aprender siempre implica un poco de pausa, ¿no? Siempre implica procesar, siempre implica releer partes, ¿ya? Como lector, sabes bien qué quieres aprender con la lectura del texto, por eso subrayas o resaltas. ¿Cuándo se utiliza este objetivo? Cuando lees para hacer resúmenes y esquemas sobre lo leído. Muy bien. Cuando lees para anotar las dudas, o cuando lees y relees para verificar la comprensión de un texto, cuando lees para formular preguntas y las respondes con ayuda o sin ella, cuando lees textos múltiples y los contrastas. ¿Qué son textos múltiples? Los textos múltiples son aquellos que contienen temas variados. Me explico a través de un ejemplo. En algún momento nos han dado una separata. Y esa separata tenía, por ejemplo, primera lectura, la célula. Segunda lectura, el colonialismo. Tercera lectura, el vanguardismo literario. Cuarta lectura, la epistemología. Eso es un texto múltiple, una separata que tiene temas diversos y aparte de diversos, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno lee temas diversos, a veces los lee para que los compare, para que los contraste o para que se enriquezca, ¿no?
Ahora, dentro de Internet, ¿cuáles son los textos múltiples? Por ejemplo, usted puede entrar a el portal de cualquier diario, Diario El Comercio. Y cuando ingresas al portal de Diario El Comercio, por un lado tienes las noticias sociales, por la derecha las deportivas, en la parte de abajo el cintillo que pasa con la información económica, en la esquina superior derecha la temperatura en las ciudades, en la esquina superior izquierda tienes el dólar que va variando. Eso es un texto múltiple, variada información en un solo formato. Entonces, cuando uno lee para aprender, le toma interés a todo esto. Le toma interés. Por eso la lectura es pausada. ¿Te has dado cuenta? Por eso la lectura es pausada. Entonces, el leer para aprender, mi estimado educador y educadora, implica leer para retener, leer para reproducir y luego utilizar la información. Y usted puede subrayar, puede resaltar, puede elaborar organizadores de la información. Muy bien. Ya hemos visto 4 objetivos. A ver, ahora 15 segundos para que usted diferencie el leer para obtener información de carácter general de leer para aprender. A ver, diferencia, ¿ya? Y si es que usted desea y me ayuda, puede escribir su síntesis en el texto, ¿ya? 15 segundos para diferenciar el objetivo C y objetivo D. Piense a ver un momento, regálese ese momento, por favor. Muy bien. A ver, espero que hayamos diferenciado leer para obtener información de carácter general de leer para aprender, ¿no? Seguramente ya está procesado en nuestra cabecita, seguramente ya está analizado para que nosotros podamos comprender mejor la idea. Ojalá que sí. Y aparte de diferenciar estos dos, diferenciarlo de los otros dos, porque ya tenemos 4 y usted puede utilizarlos. La idea con esto, estimados educadores, la idea también con este compartir académico, no es dar pautas o recetas para aplicarlos en los estudiantes solamente, sino también para utilizarlo nosotros. Y de verdad que ayuda. Yo le puedo decir con mucha certeza de que ayuda, porque cuando tenemos muy en claro, por ejemplo, los objetivos, nos cansamos menos, nos desgastamos menos. De verdad que es así, ¿ya? Muy bien. Ah, gracias. La maestra Marielena nos dice, tenía entendido que los textos de formato múltiple son los que presentan información del mismo tema, pero desde distintos puntos de vista y se presentan así para contrastarlos. Ah, ya. Por supuesto, los formatos de textos múltiples son varios. Uno de los casos es el que les expliqué. Temas totalmente diferentes, como les dije, ¿no? La célula, colonialismo, realismo literario y todo eso, totalmente distintos, frente al cual hay que buscar un nexo o un vínculo. O si no, se presentan distintas posiciones de un tema, distintas posiciones y posiciones hasta de repente antagónicas para contrastarlas. Claro que sí, esa teoría está muy bien. Claro que sí, está bien, maestra. La maestra Erika nos dice, leer para obtener información de carácter general es realizar una ojeada y decidir si uno quiere continuar o no, por supuesto. Y leer para aprender es una lectura que requiere algo pausado y con detenimiento. Claro, pausado y subrayando, resaltando, ¿no? Gracias, maestra Erika. Bien, entonces ya tenemos 4. Vamos ahora con los otros 3. Leer para revisar un escrito propio. Puede ser un escrito propio o el escrito de alguien, ¿no? La imagen acá es clara, ¿ve? Mire la imagen. Leer para revisar un escrito es cuando corriges, sugieres, cambias la idea, te das cuenta si tiene coherencia y cohesión o no. Entonces, ¿cuál es el propósito? Leer lo escrito para revisar la adecuación del texto y transmitir el significado deseado. A veces alguno escribe como viene la idea a su cabeza. Así como viene la idea, así escribo. Frente a eso,
Leer para revisar el escrito consiste en ver si la palabra fue apropiada, si el término fue exacto, si las oraciones reúnen lo necesario, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Hay un proceso de autorrevisión, si es tuyo el texto, autorregulación o autorreflexión. Y si vas a revisar otros textos, de revisión, regulación y reflexión. Es una lectura que busca la coherencia y cohesión en los textos. Coherencia en el sentido de si las ideas se han captado, se han entendido, y cohesión en el sentido de si se utilizaron adecuadamente los marcadores textuales. Frente a ello, el lector se coloca en el lugar de los potenciales lectores. ¿Cómo ha pensado esta persona? Motivo por el cual ha escrito esto. ¿Qué ideas tiene? Motivo por el cual ha plasmado esto. Es importante eso de la empatía en la redacción, o sea, ponerte en el lugar del otro que ha redactado. ¿Para qué? Para que una vez que captas todos los signos, todos los síntomas, puedas decir, a esta persona le falta esto. ¿Ve? Así como un médico, ¿no? Que a través de cada síntoma va detectando la enfermedad, usted a través de cada corrección va detectando lo que le falta a este redactor y le sugiere. Por eso se desarrolla la empatía de la redacción. ¿Frente a qué casos podemos utilizar este objetivo de leer para revisar el escrito? Cuando lees el texto que acabas de escribir. Por ejemplo, ahora que estás anotando, y espero que estés anotando, puedes releer y darte cuenta si anotaste lo necesario o necesitas agregar algunas palabras. Segundo, leer el texto para identificar tus errores y solucionarlos. Tercero, leer el texto para adecuarlo y para que el mensaje sea preciso. No debemos escribir como pensamos o como hablamos. A veces lo primero que viene a tu cerebro, lo primero que sale de tu boca, lo plasmas en el papel. Por eso el texto sale raro. La lectura requiere pulcritud, requiere precisión de términos, ¿no? Tenemos que ser algo así como Gustavo Flaubert, el autor de Madame Bovary. Gustavo Flaubert dice de que durante la mañana redactaba por lo menos 12 o 13 páginas y en la noche lo sintetizaba a 2 o 3 páginas. Ese nivel de pulcritud, de precisión, es el que se debe adoptar, ¿no? Cuando uno lee para revisar un escrito. Cuarto, leer el texto para mejorarlo. Entonces, leer para revisar un escrito consiste en revisar, regular, reflexionar y desarrollar la empatía en el redactor. Siguiente. Leer por placer. Hasta el dibujito nos ayuda, ¿no? Hasta el dibujito nos ayuda. Esta es la famosa lectura que se busca que todos podamos desarrollarla. La lectura por placer implica leer por deleite, por el gusto de darnos un determinado texto. Y cuando hablamos de leer por placer, no lo asocies directamente con la paraliteratura o con textos literarios. No es así. Leer por placer incluso se puede dar en textos científicos. Si usted desea, puede leer por placer un texto de experimentación, de ciencias. Si uno lee por placer, puede leer un texto de filosofía, de historia, de epistemología. Si uno lee por placer, puede leer la Biblia, puede leer de repente la doctrina social de la iglesia. Entonces, el leer por placer no lo asocie solo a esa lectura recreativa, literaria o paraliteraria. No, sino es cualquier tipo de texto de tu preferencia. Leer por placer incluso es leer el periódico o el diario, leer el aviso o el afiche que está pegado ahí en el poste, o de repente leer ese comunicado que te dieron, ¿no? O hasta leer por placer es leer y releer tus mensajes que te han escrito en el Facebook o en el WhatsApp, ¿no? O sea, lees y relees 10 veces el mismo mensaje porque te gusta, te emociona. Ese es un leer por placer. En este caso de leer por placer, el propósito es disfrutar. El desarrollo es una experiencia emocional, Es una lectura libre. Como es emocional, recuerda qué es lo que se activa, la amígdala,
¿no? La amígdala le da esa emoción y nunca te olvidas. Cuando tú lees por placer, por ese deleite, por el gusto que te da, entonces retienes incluso hasta mejor. Ni necesitas subrayar y todo se te quedó, ¿no? Esa lectura por placer, por ejemplo, se da cuando lees tu horóscopo. Cuando lees tu horóscopo, ¿tú subrayas? Ni modo que subrayas o resaltas. ¿Tú buscas el marcador textual para que lo encierres? No. Lees y lo que has leído en tu horóscopo te dura creo que un mes o hasta un año. Mi horóscopo decía de que hoy encontraré al amor. Me va a dar una llamada en la tarde, pero nunca me llamó. La acción nunca se concretó, pero nunca te olvidas de tu horóscopo ni de lo que has leído. ¿Por qué? Porque lo leíste por placer. La lectura por placer se retiene más porque es la emoción. Entonces, date cuenta ahí, estimado maestro, estimado educador, educadora, que cuando uno le impregna la emoción a lo que estás dando, no te interesa lo de fuera, no te interesa el esfuerzo, no te interesa hasta el tiempo ni la hora. Cuando uno lee por placer, se te queda todo grabado. La idea es impregnarle emoción, estimado educador. Imprimamos emoción a lo que estamos haciendo. ¿Qué más? ¿Qué hace el lector? Identifica sus criterios personales sobre el texto que desea leer y él mismo le da el valor. Ejemplos de una lectura por placer. Leer una carta que te escribió tu abuelo, la novela de un autor, un texto de un tema que te apasiona, una publicación en redes sociales que te genere emociones, una poesía en la naturaleza para que te relajes o relees tu libro favorito. ¿Cuál será el libro favorito que ustedes tienen? De repente es alguna obra literaria, ¿no? Alguien dirá, no, a mí me interesa la quinta disciplina de Peter Senge y ya la he leído más de 4 veces. Eso es leer por placer. Otro dirá, no, 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 a mí me interesa 100 años de soledad, lo he leído 3 veces. Es importante. Frente a eso, aparecerá el escéptico o incrédulo que dice, ¿para qué releer tanto si lo importante es una sola vez? Responderíamos con lo que mencionó un gran escritor peruano, Alfredo Bryce Echenique. No hay placer más sabroso como la relectura, porque te permite vivir lo mismo de diferentes maneras. Y cuando vives lo mismo de diferentes maneras, generas emoción. Y cuando hay emoción, generas juventud para ti, bienestar para ti, ¿no? Entonces, las relecturas nos ayudan en mucho. Y por último, llegamos al final, estamos justo en el tiempo exacto, estimado maestro, también no quiero abusar de su tiempo. Leer para comunicar un texto a un auditorio. Mire la imagen. Cuando uno lee para comunicar un texto a un auditorio, es como la imagen, ¿no? Usted tiene que ensayar la voz, no hermosear la voz. Puedes tener la voz así como del que te está hablando ahora, bien fea, ¿no? Pero al menos puede darles las pausas, puedes darle la entonación en alguna parte, puedes de repente elevar la voz para los bloques importantes, porque leer para la gente implica también ensayar, incluso en nosotros los mayores, que ya sabemos leer. Porque de esa manera, cuando uno lee con todos los requerimientos necesarios, haces gustar la lectura a los demás. Entonces, leer para comunicar el texto a un auditorio tiene como propósito que las personas a quienes nos dirigimos puedan comprender el mensaje, porque yo tengo que leer de una manera tan apropiada para que el otro entienda con las pausas que dice el texto. ¿Cómo se desarrolla? Necesitas una comprensión previa. O sea, leer para comunicar el texto a alguien implica que primero usted entienda. Si usted entiende bien, ese entendimiento lo da a conocer, lo transmite cuando lee. Y es una lectura en voz alta, ¿no? Usted como lector utiliza recursos de entonación, pausas y ejemplos. Esta lectura se da, por ejemplo, cuando lees poesía en un recital, cuando lees en voz alta para tus estudiantes, o lees un texto para una conferencia, o un discurso para una asamblea escolar, o un ensayo para tus colegas, o lees cuento para niños o niñas de inicial, ¿no? O sea, cuando lees en voz alta para alguien. Muy bien.
Entonces, exacto, muy bien, maestra, exacto. Es dinámico, le da entonación. Tenemos los 7 objetivos. Repito, Isabel Solé, en ese texto Estrategias de Lectura que te mostré, no cierra en los 7. No, no cierra. Dice que puede haber más, pero lo importante es que usted sepa diferenciar qué objetivo es y qué implica ese objetivo para que las estrategias sean utilizadas. Una sugerencia en la lectura no es leer todo de la misma manera, es saber diferenciar los tipos de lectura, saber diferenciar las actividades que yo voy a hacer. Una vez que diferencio los tipos de lectura y las actividades, voy a poder comprender mejor. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Síntesis para que te lleves, de tal manera de que te lleves algo, te lleves un regalo académico el día de hoy, estimado maestro. Primera síntesis, primera. Es importante conocer el uso de los marcadores, dado de que me permite comprender mejor el texto y cómo está estructurado. 2. Es importante que cuando lea pueda elaborar organizadores, pueda elaborar gráficos que puedan representar mi contenido. 3. Es fundamental que yo pueda colocar un objetivo antes de leer, porque eso es ser estratégico. El ser estratégico implica variar mis objetivos para que de acuerdo al objetivo pueda variar mi forma de leer y pueda cambiar mi estructura mental para comprender más rápido. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto es lo que nosotros podemos compartir el día de hoy, ¿no? Lo que nosotros podemos compartir el día de hoy y sugerencias de cómo leer, lo estamos dando de una manera holística. Si de repente muchos de nosotros están esperando A, B, C, D, E, no. El tiempo ya es diferente ahora. Ahora hay que dar lo que necesitamos, no solo para ahora, sino para el futuro. Si damos las pautas solo para ahora, nos vamos a encasillar en una teoría. Hay que dar las pautas de ahora y de futuro. Y eso implica conocer las estrategias que ahora estamos compartiendo. Hoy, 3 estrategias dentro del procesamiento de la información. La siguiente sesión, que es el día miércoles, veremos qué habilidades se necesitan para el procesamiento de información, cómo elaborar preguntas dentro de un texto, cómo elaborarlas, cómo crear distractores. Al mismo tiempo, veremos qué implica el primer nivel del procesamiento de la información. Por eso, no se pierdan el próximo encuentro en el mismo canal con la misma persona.